la cervecita. ¿No? Entonces la potencia activa es todo aquello que se consume, ¿no? Lo rico, lo bonito. Y la potencia desactiva va a ser prácticamente la espuma, ¿no? Y la potencia aparente va a ser prácticamente la suma de las dos, ¿no? Eso como un pequeño ejemplo, ¿está bien? Ahora vamos a tener las siguientes ecuaciones, ¿no? Para potencia activa, por potencia desactiva y para potencia aparente. Estas ecuaciones están eh, tanto para un sistema monofásico como para un sistema trifásico, ¿no? Como podemos ver, para la conexión estrella y para la conexión delta, ¿no? En este caso, aquí me falta, ¿no? Entonces esto lo pintaremos de negrito, así para enviarles la presentación y no tengan complicaciones, ¿no? Ya, listo. Ya. Eso, ¿no? Entonces, para un sistema monofásico, ¿qué vamos a decir? ¿No? Para potencia activa, el voltaje de fase va a ser multiplicado por la cociente de fase por coseno de phi, ¿no? Y para un sistema trifásico, simplemente 3 veces el voltaje de fase por la cociente de fase por el coseno phi, ¿no? Y como podemos ver, es la misma ecuación tanto para un sistema delta como para un sistema estrella, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Entonces nosotros vamos a tener lo siguiente. Si hablamos de un sistema delta o estrella, estamos hablando de un sistema trifásico, ¿no? Directamente. Entonces, para un sistema estrella, ¿qué habíamos dicho? No, vamos a trabajar con esta ecuación de aquí, con la que está en trifásico, ¿no? A ver, vamos a anotar. Listo. Con este de aquí, ¿no? Ya. ¿Qué hemos dicho para un sistema estrella? La cociente de fase, ¿no? Va a ser igual a la cociente de línea sobre 6 de 3, ¿no ven? Para un sistema estrella. ¿O no? No, ¿no ven? En realidad es al revés. El voltaje de fase va a ser igual al voltaje de línea sobre 6 de 3, ¿no ven? En un sistema estrella. Entonces, en plazo, 3 sobre 6 de 3, ¿cuánto va a ser? Va a ser 6 de 3 nomás, ¿no ven? Entonces, 6 de 3 por el voltaje de línea, que en este caso tendríamos, y nosotros sabemos que la cociente de fase va a ser igual a la cociente de línea, ¿no? Entonces, por eso es que es cociente de línea, ¿no? En este caso. Y es lo mismo para un sistema delta. En este caso, en el sistema delta es con las cocientes, ¿no? La cociente de línea va a ser igual a, bueno, la cociente de fase, no estamos trabajando con este aquí. La cociente de fase va a ser igual a la cociente de línea sobre 6 de 3. Reemplazo. Cociente de línea sobre 6 de 3. 3 sobre 6 de 3 me va a dar 6 de 3, ¿no? Entonces de ahí sale, ¿no? 6 de 3 por voltaje de línea por cociente de línea. Y de la misma forma, ¿no? Para todo. No, supongo que se entiende esa parte, ¿no, chicos? Ya, a ver, ¿qué más? ¿Qué más tenemos? Ya, aquí tenemos lo siguiente. A ver dónde ya, esto, ¿no? Como habíamos mencionado, uy, ya. Como habíamos mencionado, dato muy importante, ¿no? Para la conexión estrella vamos a tener que el voltaje de fase va a ser igual al voltaje de línea sobre 6 de 3, ¿no? Aquí se está aclarando. Y para la conexión delta, que la cociente de fase va a ser igual a la cociente de línea sobre 6 de 3, ¿no? Listo. Ahora también algo muy importante son los triángulos de potencias, ¿no? Algo que nos va a importar mucho también para la solución de ejercicios en sistemas trifásicos. Eh, Vamos a tener lo que es el triángulo de potencias inductivo y el triángulo de potencias capacitivo, ¿no? Cuando el factor de potencia está en adelanto y cuando el factor de potencia está en retraso. ¿Está bien? Eh, Listo. Ahora sí, un ejemplito. Vamos a hacer un ejemplito. ¿Qué nos dice? Una fuente trifásica conectada en estrella proporciona una tensión E entre fases, ¿no? Y alimenta un motor trifásico de 30 caballos vapor, factor de potencia 0,85, tensión nominal 220 y rendimiento del 92%. Mediante una línea cuya impedancia es igual a ZL, ¿no?
que tiene un valor de 0.25 con un desfase de 45 grados. ¿Está bien? ¿Qué nos dice? Hallar las corrientes de línea, las tensiones en los bornes del generador y las pérdidas de potencia en los conductores. Ok. ¿Cómo empezamos la resolución? Nosotros siempre tenemos que dibujar nuestro esquema. ¿Está bien? Como podemos ver. Pequeño esquemita, ¿no? De nuestro ejercicio. Usualmente, cuando hablamos de sistemas equilibrados, es mejor trabajarlo monofásicamente, ¿no? Así nos evitamos más cálculos, pero al fin y al cabo es lo mismo, ¿sí? Un cálculo basta, ¿no? Lo demás simplemente es desfasar los 120 grados, 120 grados, ¿no? Listo, pues en este caso el sistema es el siguiente. Vamos a tener los siguientes datos, ¿no? La potencia, factor de potencia 0.85, el voltaje de 220, rendimiento 92% y ZL, que es, bueno, la impedancia, ¿no? Ahora yo les hago una pregunta. ¿Esta tensión entre fases es tensión de línea o es tensión de fase? Con ¿Son iguales, Auxi? no, estamos hablando de un sistema estrella, ¿no? Como podemos ver. Por eso yo les digo, ¿esa tensión entre fases es tensión de línea o es tensión de fase? De fase. Sabemos de fase, con los chicos, ¿no? Esta parte es muy importante. Proporciona una tensión E entre fases. Tensión de línea. Tensión de línea, ¿no? Entonces vamos a pasar a la resolución. ¿Está bien? Uy, creo que aquí tenemos igual un pequeño errorcito en la presentación. A ver, ya. Ahora sí se nota, ¿no? Ya. A ver, lo haremos así, chicos. Si no, me va a complicar más lenta esta cosa. A ver, ya. Ahí, ¿no? Ya. ¿Cómo calculamos la potencia? Habíamos dicho, ¿no? 6 de 3 por la cociente de línea, por voltaje de línea, por coseno phi. Entonces, de esta ecuación, nosotros necesitamos calcular la cociente de línea, porque lo demás ya tenemos como dato, ¿no? Entonces, primero calculamos la potencia, ¿no? Nosotros tenemos 30 caballos vapor. Esos 30 caballos vapor hay que convertir a vatios, ¿no? O a kilovatios, en este caso. Y eso hay que dividirlo entre el rendimiento, ¿no? Porque sabemos que el motor no trabaja al 100%. En este caso nos dice al 92%, ¿no? Entonces, por eso lo divido entre 0,92. ¿Está bien? Listo. Entonces nos dice que esta potencia va a ser igual a 24 kilovatios, ¿no? Entonces, aquí, ¿no? Nos dice, como el sistema es equilibrado, ¿no? Vamos a tener la siguiente ecuación. Cuando nosotros queramos calcular el voltaje de fase, vamos a tener que va a ser el voltaje de línea entre 6 de 3 con un desfase phi, ¿no? En este caso el desfase phi ya está dado, ¿no? Nosotros vamos a tomar como referencia al voltaje de fase, ¿ya? El voltaje de fase a sub n, ¿no? Entonces, por eso es que está aquí, ¿no? 220 entre 6 de 3. ¿Por qué? Porque el voltaje de línea habíamos dicho que es 220, ¿no? Con un desfase de 0 grados. Esta va a ser mi referencia. Ahora, lo único que tienen que hacer es desfasarlo 120 grados, ¿no? Porque habíamos dicho que el desfase es simétrico. En este caso, para la tensión BN va a ser menos 120 grados y para la tensión CN va a ser 120, ¿no? Habíamos dicho la magnitud es la misma, pero el desfase es simétrico, ¿no? En este caso, 120 grados. ¿Está bien? Entonces, teniendo ya los siguientes datos, nosotros pasamos a calcular lo que es la cociente de línea, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que la cociente A, la cociente B y la cociente C van a ser iguales a la cociente de línea. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un sistema en conexión estrella, donde las cocientes de fase son iguales a las cocientes de línea, ¿no? Entonces nos dice que esta cociente va a ser igual a 74.10 amperios. Pero esta cociente tiene un desfase, ¿no? Tiene un desfase también. ¿De dónde sale el desfase de esta cociente?
sale del factor de potencia, ¿no? Y eso lo vamos a realizar, ¿no? En un cálculo más adelante. A ver, el factor de potencia era, si no me equivoco, 0.85, 87 creo, ¿no? Eso, a ver, lo revisaremos, no me acuerdo. 0.85, ¿no? Está bien. Entonces, si ustedes hacen el arco seno de 0.85, les va a salir 31.78, ¿no? En este caso yo le he puesto 31.8. Como el sistema es inductivo, siempre en retraso, ¿no? Negativo, menos 31.8. Entonces, ¿qué hemos dicho? La magnitud va a ser igual, pero este valor de menos 31.8, ¿qué tengo que hacer? Tengo que desfasarlo simétricamente para la fase B, menos 120 grados, y para la fase C, más 120 grados, ¿no? Eso habíamos dicho. Entonces, de eso salen, ¿no? Estos ángulos de 88.2 y menos 151.8. Entonces, nosotros vamos a tener lo siguiente, ¿no? Vamos a tener el siguiente esquema. Siguiente diagrama vectorial. En donde el vector de referencia es la tensión de fase A, ¿no? La tensión de fase A, o B sub AN, que adelanta un ángulo phi a la cociente I sub A, ¿no? Y de la misma forma, ¿no? Con los otros vectores. Listo. Entonces vas a calcular lo que es B sub ZA. B sub ZA es la impedancia de línea que tengo en mi sistema, ¿no? En este caso, a ver, lo que estoy calculando es esto, ¿no? Este ZL, que va a ser B sub ZA, ¿no? Entonces eso es lo que estoy calculando. ¿A qué va a ser igual? Nos dice, ¿no? Va a ser igual a la cociente A por la impedancia C sub ZLA, ¿no? Tengo la cociente, tengo la impedancia, ¿no? La cociente es 74.10 con desfase de 31.8. Y bueno, la impedancia de línea es de 0.25 con desfase de 45 grados, ¿no? Entonces él hizo el cálculo, ¿no? Y nos dice que esa tensión B sub Z va a ser de 18.52 con desfase de 13.2 grados. No, ahora les había dicho que no es necesario hacer todos estos cálculos. Lo único que hay que hacer es a estos 13.2 sumarle 120 grados y posteriormente restarle 120 grados. En este caso B sub ZB está mal, ¿no? Porque este ángulo es negativo, ¿está bien? No es positivo. Entonces eso tengo que corregir, ¿no? Menos. ¿Por qué? Porque le estoy restando 120 grados, ¿no? Entonces, como les decía, no es necesario que hagan todos estos cálculos. Directamente calculan uno y lo desfasan 100 grados positivos y 120 grados negativos, ¿no? Listo. Ahora vamos a calcular las tensiones en nuestros generadores, se podría decir, ¿no? E sub A, ¿está bien? Que nos dice que va a ser igual a B sub Z más B sub Z a N. ¿De dónde? Tenemos un minuto, eso necesito más. Se vuelven a conectar, chicos, por favor. No. Lo único que estamos haciendo es esto, ¿no? E sub A va a ser igual a B sub ZA más B sub AN, ¿no? Más esta tensión. Se puede decir que estamos aplicando la ley de voltaje de Kirchhoff, ¿no? Listo. Entonces, calculando esa tensión tenemos de 145.019, ¿no? Con un desfase de 1.67 voltios. ¿Cómo me doy cuenta que está bien este resultado? Generalmente los desfases en generación son muy pequeños y son cercanos a... A ver, simplemente son muy pequeños, vamos a decir, ¿no? ¿Está bien? Entonces,